Transforma el sueño en tu mayor herramienta de crecimiento personal. El método neurohacking. Despierta tu poder mientras duermes. Autores: Rudy Bianco, Arturo García, Miriam Miranda y Miquel Nadal. Narrado por Daniel Canal. Capítulo Introducción. Vivir. Los sueños son para vivirlos y la vida es para soñar. Rudy Bianco. Vivir en plenitud. Miriam. El concepto vivir en plenitud requiere de una detallada indagación sobre el campo de la consciencia y el despertar humano. Plenitud y consciencia son términos interrelacionados, que abarcan un tema muy desafiante a la vez que apasionante y bastante controvertido. Profundizar en un entendimiento cuántico espiritual nos dará el contexto y enfoque necesario a la vez que relevante para poder darle un verdadero significado. Es tan interesante que solo para la explicación nos da un espacio para varios libros. Sin embargo, no podemos dejar de lado su mención, ya que existe una estrecha relación entre consciencia y plenitud a la hora de interpretar y evaluar la realidad en la que vivimos de manera individual. De este modo, y sin más dilación, ¿qué consideramos como vivir en plenitud? Para responder esta pregunta me gustaría que respondieras a las siguientes cuestiones. ¿Sientes que la vida pasa y que no estás disfrutando al máximo? O dicho de otra manera, ¿consideras que necesitas un cambio para evolucionar, pero sientes que algo te retiene? ¿Te has esforzado en cambiar a una mejor versión de ti mismo, pero sin resultados aparentes? Puede ser útil preguntarse si estás preparado para despertar y ser consciente de lo que ocurre en tu vida, en lugar de estar sujeto inconscientemente a los condicionamientos de tu genética y tu entorno. Vivir en plenitud tiene un precio que no todas las personas están dispuestas a pagar. Ha llegado el momento de examinar las creencias que tienes desde hace tiempo sobre ti mismo y descubrir cuáles son tus verdaderos valores. A lo largo de tu vida aprenderás muchas cosas que la sociedad da por sentadas. A medida que vayas envejeciendo, te encontrarás, quizás, con muchos problemas serios y algún día, cuando estés especialmente vulnerable, es muy posible que te des cuenta de que has estado viviendo una mentira y actuando como alguien que no eres. Los acontecimientos del principio de nuestra vida determinan cómo nos sentimos, nos comportamos, pensamos y actuamos. Con esto quiero decir que el pasado nunca está muerto para nosotros. La mente subconsciente recuerda lo que nos gustaría olvidar. Posiblemente estamos en un estado constante de negación selectiva para suprimir las emociones y el dolor que puede ser abrumadores. Hemos sido programados a través de nuestro entorno físico y aún más significativamente a través del entorno psicológico al que fuimos expuestos en nuestros primeros días como seres humanos. ¿Y si la verdad o la plenitud fuese todo lo opuesto a lo que nos han enseñado hasta ahora? ¿Qué es la verdad para ti? ¿Qué consideras que es la plenitud? ¿Qué convicciones o creencias tienes sobre ti mismo? Buscamos siempre respuestas en el exterior y no somos conscientes de que la gran verdad está en nuestro interior. En cada uno de nosotros existe un profundo anhelo de la libertad, a la autorrealización, a ser libres de miedos y condicionamientos. La gran mayoría soñamos con trascender nuestro ego, ser más auténticos y vivir desde el amor y desapego. En definitiva, queremos vivir bien y ser felices, ¿no es así? Vivimos en un mundo en el que si no tomamos conciencia de nuestro estilo de vida, de cómo usamos las horas del día, de cómo nos relacionamos con nosotros mismos, de cómo nos cuidamos o incluso de las horas de calidad de sueño que tenemos, lo más fácil es que caigamos en el hábito de privarnos de nuestra felicidad o de priorizarnos. A menudo estamos hiperconectados con el resto del mundo, desde el momento en el que despertamos hasta el instante que conciliamos el sueño. Si no tenemos cuidado, podemos acabar por desconectarnos de nosotros mismos. Si contemplas tu vida como un viaje espiritual, el sueño se convierte en una paradoja, porque cuanto más te identificas con tu rol en este mundo, con tu trabajo, tu apariencia y tu cuenta bancaria, más dormido estarás para las dimensiones profundas de la existencia. Como escribió Carl Jung, los sueños te dan información sobre tu vida interior y te desvelan facetas ocultas de tu personalidad.
¿Vivimos un sueño o vivimos soñando? A lo largo de este libro se hablará de la importancia del sueño y su papel en la capacidad de tomar decisiones, en la inteligencia emocional, en las funciones cognitivas y en la creatividad. La falta de sueño puede provocar ansiedad, estrés, depresión y un sinfín de problemas de salud, y esto requiere ese compromiso que mencionamos para escapar de esos condicionamientos y tomar la consciencia que nos llevará a un estado de plenitud. Debemos indagar en este misterioso y antiguo fenómeno desde todos los ángulos para averiguar cómo lograr que el sueño nos ayude a recuperar el equilibrio en la vida, para ser seres más alineados con nosotros mismos y, por tanto, más felices. Tu propia indagación y cuestionamiento revelarán la falsedad del paradigma imperante con creencias socialmente aceptadas, que damos por verdaderas y que están distorsionadas. Para dejar de ser un esclavo de una búsqueda de la plenitud y de la felicidad, viviendo simplemente el ahora con plenitud, tendrás que salir de tu jaula mental, desaprender para volver a aprender, rendirte y deshacerte de tus limitaciones, convertirte en un espectador de tu propia película mental, actualizar tu perspectiva frente a la vida. Quizás ha llegado el momento para romper falsos mitos y darte permiso para brillar. Es ahora cuando rompes tus barreras y limitaciones. ¿Te parece? Lo que creemos que es posible define lo que somos capaces de crear. Nassim Haramein. Estamos en un momento fascinante y único en la historia de la humanidad. Estamos en una época de despertar. Los últimos avances de la física cuántica, las neurociencias, la epigenética, la astrofísica, metafísica y otras disciplinas se unen cada día más para contribuir a la expansión de la consciencia. Los últimos experimentos rompen verdades que afirmaban la vieja escuela y que caen por su propio pie. Por ejemplo, que todo lo que no podía ser medido no existía, que la materia era sólida, entre otras. Las últimas investigaciones científicas demuestran que lo que llamamos realidad no es más que una longitud de onda, que toma forma al ser observada. Esta, a su vez, es información en modo de energía que da forma de materia, en el momento que existe un observador que la observa. Es lo que se conoce como el efecto observador, donde el observador es creador y visor a la vez. Siendo esto posible, ¿será que el humano es capaz de crear infinitas posibilidades? Si no vamos más al detalle, Karl Heisenberg, un físico teórico alemán, conocido sobre todo por formular el principio de incertidumbre, una contribución fundamental al desarrollo de la teoría cuántica, constata, tras sus innumerables estudios, que todo es energía, dejando de lado la física newtoniana clásica, que conocemos, en la que todo es materia y energía. Y esto es muy revelador, ya que nos da la evidencia de que somos el responsable de nuestra realidad y de las percepciones que tomamos respecto de los acontecimientos que nos ocurren. Sin embargo, es importante no caer en la falsa creencia de que tenemos el control sobre nuestras vidas, ya que esto es una falsa percepción de nuestra mente egoica por la supervivencia. El desapego o la rendición son la meta para esa felicidad y plenitud ansiada. Somos co-creadores de nuestra realidad, los únicos responsables de cómo percibimos el mundo que nos rodea. En resumidas cuentas, tal y como afirma el Dr. Mario Alonso, médico, fellow en cirugía por Harvard University Medical School, que ha dedicado gran parte de su vida a investigar cómo desplegar el potencial humano, habla de que si tú entrenas tu mente, podrás crear nuevas conexiones neuronales y cambiar tu forma de pensar, sentir, actuar y de comportarte, que quizás te alejan de la plenitud anhelada. Esta afirmación se debe a la propiedad que comparten todos los cerebros, la capacidad de adaptarse y cambiar según sea necesario. Esto se conoce como neuroplasticidad. Hablaremos más de ello en el transcurso de este libro. Podemos ser arquitectos de nuestra propia mente. ¿No es fascinante? La plenitud es tomar la vida como un juego donde gana el que más disfruta. En realidad, todos podemos ganar si somos conscientes de que nos limita y que nos bloquea hacia el máximo bienestar. Mediante el soltar, el desapego, la unidad y el amor podremos purificar la mente, lo que comúnmente se llama salir de la matriz, y vivir en consonancia con la divinidad y la felicidad intrínseca con la que nacimos. Rompe la adicción a tu psique,
y a tu personalidad. ¿Empezamos? La plenitud es tomarse la vida como un juego donde gana el que más disfruta. El método neurohacking. Rudy. Neurohacking, un vocablo que aparece en nuestra era tecnológica moderna, una palabra que traducida de forma literal sería hackear la mente. En general se ha referido en muchas ocasiones al neurohacking como una subrama del biohacking. El biohacking, compuesto por las palabras biología y hacking, comprende la gestión de la propia biología utilizando una serie de técnicas médicas, nutricionales y electrónicas con objeto de ampliar las capacidades físicas y mentales del sujeto. Esa definición no tiene en cuenta el poder de la mente, de la psique, el poder del pensamiento, de la capacidad que tenemos de generar cambios biológicos solo con pensarlos. El pensamiento es capaz de llegar a alterar la materia y el resultado de muchos procesos del organismo. En cambio, esto no sucede de manera inversa. Con la materia no puedes alterar el pensamiento. Podrías, claro está, alterar el cerebro, el órgano principal del pensamiento, pero no tiene por qué tener relación con la mente. Un estudio realizado por investigadores de Wisconsin, España y Francia proporciona la primera evidencia de los cambios moleculares específicos en el cuerpo después de un periodo de práctica intensiva de atención plena. Dicho de otra manera, los pensamientos pueden cambiar tu ADN. La mente no es solo un compuesto biológico concreto llamado cerebro. La mente es un resultado de un fenómeno emergente de la unión de células, neuronas y elementos químicos, que junto a la energía que las mantiene en conexión crean lo que llamamos consciencia, siendo muy probable que no esté solo contenida en un órgano. Un fenómeno emergente puede ser las ciudades, el lenguaje, la tecnología, la ciencia, las matemáticas e incluso las sociedades. Intentando dar coherencia, en mi libro Imposible no es una opción, del año 2020, detallo este concepto centrándolo en la tecnología, el gran fenómeno emergente de nuestros días, algo que podría a su vez provocar nuestra extinción o salvarnos de ella con el planeta incluido. Un fenómeno emergente es un comportamiento colectivo que se observa en sistemas compuestos por cientos o miles de partes, y no se puede deducir reduciéndolo a sus elementos de forma individual. Por ejemplo, las hormigas de manera individual e incluso decenas parecen insignificantes, pero cuando tienes miles generan un perfecto sistema dividido por clases y actuando en conjunto. No es el único ejemplo, sino que es casi la regla más común. Las células, por ejemplo, los átomos, sabemos cómo funciona una neurona. ¿Y la consciencia? Es decir, que son todos aquellos conjuntos que se pueden predecir de manera individual, sin embargo, no de forma colectiva. Y sin ir más lejos, las personas. La tecnología, por ejemplo, es un fenómeno emergente que ha surgido de nosotros, de que somos muchos, y realmente eso es impresionante. La consciencia es, por consiguiente, un fenómeno emergente de muchos factores interrelacionados directamente y de muchos otros, que aún estamos en estudio. La mente debe estar a favor del cambio o cualquier acción que nosotros hacemos. En cierta manera, nuestra mente se la pasa creando acuerdos para dirigir o ejecutar acciones. Es una máquina de poner de acuerdo el sistema biológico, con las creencias y tomar la habilidad de negociar con el entorno y los factores externos. Cuando nosotros hablamos de déjate llevar o deja fluir tu energía, en cierta manera, hemos establecido un acuerdo entre nuestra biología y los hechos para determinar la dirección que va a tomar esa energía. Sumada a un acto de confianza, acto de fe, nos permite llegar al destino. ¿Y por qué nombro un acto de fe? Simplemente porque en el momento en que pierdes esa confianza, la casa de naipes está luchando contra la brisa, estás dando la espalda a esa conexión con tu intuición y lo que necesita tu ser para sentirse en casa. Desde un punto de vista más metafórico, tu mente es el acuerdo consciente de un estado de negociación inconsciente. Es una máquina de negociación constante. En otras palabras, tú no eres uno, sino muchos. Eres el conjunto de miles de millones de pequeños componentes biológicos que han acordado unirse en cierta forma, escribiendo las reglas del juego en lo que llamamos ADN.
El ADN es la información que contiene el principio de cómo todas las pequeñas partes de tu cuerpo van a coexistir. Cada parte conforma un elemento biológico, un pequeño componente importante para que tú existas. Así que cuando tomas una decisión, consciente o inconsciente, ha sido fruto de una negociación, un acuerdo voluntario o involuntario, que ha dirigido la energía y ha creado la acción. Las palabras, los sonidos, la música, son intercambios energéticos. Una mirada, si es de una persona que te atrae, genera un estado energético, una emoción, muy diferente de alguien que no te genera ningún interés. Ese intercambio energético pasa constantemente y por lo general es imperceptible o sutil. Nuestra mente es una máquina de poner en acuerdo el sistema biológico con las creencias y tomar la habilidad de negociar con el entorno y los factores externos. Adoptando esta definición, podríamos incluir al hábito. Un hábito es un acuerdo voluntario o involuntario de que una acción repetitiva tiene una función en ti, por lo tanto, debe automatizarse, algo que verás muy extendido a lo largo del libro. Frecuentemente, asociamos acciones cotidianas a momentos de felicidad. Este acto es consciente o inconsciente, y no siempre será beneficioso. Por ejemplo, consumir azúcar con un estado emocional de felicidad, tu cerebro guarda eso y dice, bien, entiendo, la felicidad la da el azúcar, así cuando necesite felicidad, tomaré azúcar y viceversa. Si te fijas, hablé de un momento de felicidad, algo que genera una emoción, un movimiento interno de energía, una electricidad que provoca la electroquímica necesaria para activar los impulsos y generar la motivación de hacerlo. Eso se transforma en un deseo de placer, que queda en el subconsciente. Y claro, el cerebro no es tonto, por lo que cada vez te pedirá muchas más sensaciones de placer ejecutando el mismo hábito. Conclusión, acabas adicto al azúcar. Ser consciente y prestar atención a lo que hacemos de forma repetitiva y a lo que adoptamos como patrones asociados a estados de ánimo, hará que puedas dar órdenes claras a tu subconsciente sobre las futuras decisiones. Tu cuerpo no habla español, no habla tu idioma, habla su propio idioma, un idioma que confluye entre intención, pensamiento, deseo, motivación, emoción y, claro está, palabras. La biología no tiene ojos ni oídos, como los podríamos ver en el exterior humano. Es cuando hablamos que las palabras y el entendimiento son cosas distintas. Mis palabras tienen un significado para mí, posiblemente diferente que para ti, y levemente diferente para cualquier otra persona que las lea. Esas palabras tienen un significado provisto por la experiencia, las creencias y la energía, emoción, asociada a cuando las aprendiste o usaste. Yo soy responsable de lo que digo, pero no de lo que tú entiendes. Una frase que verás más de una vez en este libro habla de que la mente crea una realidad basándose en su interpretación, que principalmente es debido a nuestros recuerdos, experiencia, condicionamientos, entorno y creencia, entre otros. Ahí es donde hablamos de la matriz. Las palabras generan vibraciones, las vibraciones tienen efecto en las personas, alteran, transmiten o modifican estados energéticos, y la comprensión es lo que hace que ese estado tenga un sentido, una dirección y una fuerza. A diario inventamos palabras para definir los nuevos avances y descubrimientos. Hoy es habitual la palabra teléfono móvil. Pero ¿cómo podríamos poner una definición para que un humano del siglo XVII pueda entenderlo? Incluso haciéndole un dibujo, posiblemente necesita días o toda una vida para entenderlo. Un aparato fabricado con plástico que tiene una pantalla por delante y la energía se acumula en una batería, el cual procesa información recibida por el aire, que codifica por los transistores de silicio. Casi todas las palabras no tienen significado entendible para la época. Antes de que existiera la electricidad, el teléfono, el plástico, baterías, transferencia de datos, siendo más simples, una caja que transfiere la voz por el aire. Da igual la definición que dé, difícilmente será acertada a su mente. Hasta que no tenga un teléfono en la mano, lo pruebe, lo experimente, lo compare, las palabras adquieren significado en la mente de las personas a través de la conversión consciente. Por eso, transmitir mi realidad a otra persona con otra percepción de la realidad puede ser desafiante en la mayoría de los casos.
Se necesitan hechos, experiencias, procesos y entender las diferentes percepciones con empatía, y para conseguir este resultado se tiene que actuar como un espectador neutral. Uno puede entender que si la realidad es una conceptualización personal e intransferible de la propia mente, uno puede influir en ella, y de este modo estamos creando verdaderamente nuestra propia realidad. Manifestar se transforma en un acuerdo entre el cuerpo y la mente, promovido por una fuerte creencia y llevado a la realidad por una acción, generalmente consciente. Un acuerdo energético, entre mi ser y el resto de factores energéticos que influyen en su desarrollo. Es alinear lo que pienso con lo que digo y con cómo actúo. Es una alineación energética a todos los planos, a los que puede ser planos lógicos o conscientes, como subconscientes o imperceptibles. Eso me lleva a la definición de la ley de la atracción y la ley de la vibración de las energías. Claro que existe. No obstante, con matices. Cuando ves a una persona motivada, que entra en la sala, que desprende energía allí con todo lo que hace, con su sonrisa, su mirada, sus palabras, atrae a las personas de su alrededor con su misma vibración y rechaza los que tienen vibración diferente. La envidia, por ejemplo. ¿Pero qué ha provocado esa atracción? ¿Ha sido el universo o fue que esa persona ya disponía de una actitud y una energía atractiva? Lo mismo pasa con los pensamientos, con el bienestar, con la salud y con todo en la vida. Necesitas ese acuerdo escrito en el que dices: este es el camino que voy a tomar y la acción que me llevará al camino. Si hacemos una analogía del cuerpo humano con un ordenador, podríamos decir que el biohacking actúa sobre el hardware y el neurohacking agrega la conjunción con el software, las instrucciones para que el hardware funcione. Ese software de control indica qué operaciones realizar para ejecutar su misión, y todo en función de un objetivo final predeterminado, para el cual puede haber infinidad de caminos de llegada, dependiendo de las señales de los sensores en cada momento para elegir la dirección más adecuada. El método neurohacking crea un acuerdo entre el pensamiento, la acción y la biología, que tiene participación en ello. Es producir una nueva película o historia sobre ti mismo para ser integrada en tu avatar. Es la alineación, la coherencia. Es la base de la ciencia de la realidad que vives. Es el acto consciente o inconsciente de generar las instrucciones correctas, segregar los químicos idóneos en tu cuerpo y así causar un impacto en tu entorno exterior. El objetivo es aumentar y mejorar el potencial y las capacidades de la mente, mejorar la calidad del sueño y la percepción de nuestra vida en general, mejorar los procesos de aprendizaje, estimular la memoria y la interacción social, mejorar o incluso curar la ansiedad y el insomnio, aumentar la creatividad, aumentar la facilidad en la resolución de problemas, liberar hormonas en el cuerpo que dan motivación y placer, endorfina, serotonina, dopamina y oxitocina, para alinearnos con el estado bienestar global. La alegoría de la mente. Rudi. El cerebro, como órgano biológico único, ni ve ni oye. Solo crea conjeturas sesgadas a partir de todas las señales que recibe del mundo exterior. Estas percepciones no se generan de fuera hacia adentro, sino al contrario. Nuestras creencias y experiencias previas determinan cómo percibimos estas señales. Repito, el cerebro no crea una realidad de fuera hacia adentro, sino que lo hace desde nuestras creencias, experiencias y percepción, y éstas se proyectan hacia afuera. Solo soy responsable de lo que digo, no de lo que entiendes. Con el tiempo y muchos descubrimientos personales, me percaté de que la realidad no tiene nada que ver con nuestra experiencia personal. De hecho, tu mirada única sobre las cosas será la encargada de moldear tu propia realidad. Es un proceso individual e intransferible que ocurre en el interior de nuestra mente. Nuestro subconsciente interpreta lo que nosotros le decimos y entiende lo que él piensa que es más acertado. Actúa desde otra perspectiva, una que no nos enseñan jamás a ver. Para representarlo de forma visual, identificaremos a nuestro consciente y subconsciente como dos personas diferentes y una tercera persona para representar a la interacción. Figurativamente, son tres personas, personajes figurativos, que conforman la compleja mente que tenemos. Mac,
El primer personaje es Mac, representando a nuestra mente consciente, la parte de la mente que se ocupa de la razón y de la lógica. A esto le podemos atribuir comparar cosas, analizar situaciones, tomar decisiones. Por ejemplo, seleccionar qué color es el más apropiado para el logo de tu empresa, más allá de las propias preferencias subconscientes que todos tenemos, la decisión pasará por un análisis lógico de la representación del color a los valores que queremos transmitir. Miss. La segunda es Miss, que es la maga y superpoderosamente subconsciente, es decir, por debajo del umbral de la consciencia, y se refiere a todo aquello que tenemos guardado o almacenado debajo de nuestra propia consciencia. El subconsciente influye en la manera de actuar de las personas, sin que éstas sean conscientes de ello. Por ejemplo, siguiendo con el tema de colores, tu color favorito, aunque no lo creas, viene dado por patrones que te han llevado durante tu vida. También se dice en psicología que tu color denota rasgos de tu personalidad, como el rojo, un color atrevido. Suelen ser personas muy activas, con personalidad fuerte, optimista y competitivas. Son personas seguras de sí mismo, pero un tanto impulsivas, poco dadas a la reflexión. Alfa. Y por último, alfa, nuestro mensajero. Un estado cerebral de relajación que será la base para mejorar el potencial de nuestra mente, aumentar la memoria o mejorar la capacidad de concentración. Nuestro cerebro se encuentra relajado y hay una mayor comunicación entre los dos hemisferios. Es el mejor estado para aprender algo nuevo y para cuando necesitemos apelar a la creatividad. El ciclo del sueño. Durante nuestro estado despierto, Mac monopoliza nuestro estado de vigilia, nuestra vida cuando estamos despiertos, capturando datos de todo lo que ocurre en nuestro día a día. Todas nuestras vivencias, experiencias, aprendizajes, relaciones, emociones, Mac se basa en su sentido común para identificar qué datos, objetos y formas va a ir acumulando en una caja, la caja de la realidad. Cuando Mac llena la caja, que no entra nada, la empaqueta. En la noche, antes de irnos a dormir, esa caja de la realidad es recogida por Alfa, nuestro mensajero. Alfa habitualmente no tiene instrucciones claras en nuestro día a día. Ajetreado por el entorno acelerado en el que vivimos, hacemos poco para conectarnos con nosotros, y eso desconcierta a Alfa, pudiendo tomar diferentes caminos, es decir, seguir rutas neuronales y conexiones poco productivas. Esto le da muchísima importancia a Alfa. Alfa es posible que recoja la caja de la realidad de Mac que no tiene instrucciones, solo un remitente, entregar a Miss. Y esto es lo que hace, dejarla en la puerta de la casa de Miss. Nuestra mente subconsciente toca el timbre de su puerta y se va. Miss, cuando estamos dormidos durante la noche, recoge esa caja de la realidad y la abre. Nadie le explicó a Miss qué es y qué significa cada cosa. Ella puede ver lo que hay dentro, qué emociones trae y lo procesa, a lo que cree que es mejor para continuar con el estado actual, y la dirección de vida que tengas programada en ese momento. Durante el sueño, Miss procesa toda la información que hay en la caja de la realidad, relacionándola con la información previamente guardada, ponderando primero los recuerdos fuertes, hábitos y creencias. Cuando tiene más o menos un resultado, lo empaqueta todo dejando parte en el cerebro, guardado en forma de recuerdos, y la otra parte, su conclusión y resolución, lo envía en una carta a Mac. Alfa, justo al despertar, recoge la carta de Miss y la entrega corriendo a Mac. Mac, durante los primeros días del día, es capaz de ver levemente esa carta. Es cuando te despiertas y tienes nuevas ideas o momentos claros de visión del sueño. Pero en general no prestamos mucha atención y empezamos de nuevo con el día, dejando de lado el razonamiento de nuestro subconsciente. Tu mente consciente suele tener mejor acceso a la mente subconsciente. Durante ese periodo de somnolencia, si no has intentado ver con detenimiento el proceso que ha ocurrido durante el sueño, estas visiones no pasan a formar parte de tus recuerdos, ya que, por norma general, la actividad cerebral capaz de generar nuevos recuerdos está desconectada durante el periodo de sueño. En cierta manera, Mac, tu mente consciente, va a su bola. El día a día, en el que estamos metidos habitualmente, nos hace despertar de manera rápida, sin prestar ni un momento atención a este valioso proceso que ocurre durante el sueño, desaprovechando un gran potencial interior, algo que vamos a mejorar. Las ondas alfa son responsables de la liberación de endorfinas
benéficas para la relación de nuestro cuerpo y mente. Estas endorfinas mejoran la calidad en nuestros procesos mentales. La necesidad de sentirse relajado ha llevado al hombre a buscar diversos estímulos que lo hagan sentir bien, ignorando la más de las veces el daño que alguno de estos estímulos les pueden causar. Este método nos invita a tener una mente sana y relajada mediante estímulos sanos, capaces de alterar nuestros estados de consciencia para así tener una mejor calidad mental y física, lo cual nos ayudará a estar en armonía con nuestra vida. Aunque existen fármacos para incrementar el nivel de las ondas alfas, nuestra recomendación es que lo hagas siempre a través de la música o los sonidos especialmente creados en este método. ¿Cuál es tu percepción del tiempo y qué impacto tiene en tu vida? Rudy. Camille Bird y Jonathan Schuller de la Universidad de California y Jonathan Smallwood de la Universidad de York estudiaron dónde se ubica nuestra mente cuando la dejamos vagar libremente. Si bien tendemos a recordar cuando nuestra mente se distrae con pensamientos negativos sobre experiencias ya pasadas, curiosamente, nuestra mente piensa en el pasado solo el 12% del tiempo de estos pensamientos. El 38% se relacionan con recuerdos del día anterior, el 42% se relacionan con ayer y el 20% se relacionan con el último mes y año. Por otro lado, nuestra mente divaga pensando en el presente el 28% del tiempo. Por último, y como detalle más llamativo, lo más importante es que nuestra mente divaga pensando en el futuro el 48% del tiempo. Estos periodos de pensamiento futuro son cuando establecemos nuestras intenciones, planificamos nuestro día y diagnosticamos lo que podemos hacer para lograr nuestras metas. Por lo general, creemos en el futuro inmediato. El 44% de nuestros pensamientos relacionados con el futuro tienen que ver con más tarde en el día y el 40% con mañana. Nuestra mente vaga tanto hacia el futuro que los investigadores han llamado a esto el sesgo prospectivo de nuestra mente. Es verdad que si sumas todos los porcentajes no suman 100. ¿Por qué? Lo cierto es que muchas veces reflexionamos de forma transversal, en periodos de tiempo poco claros o combinados unos con otros. Este porcentaje restante estaría inclasificado, ya que no correspondería con claridad a ningún espacio temporal concreto. Nos volvemos más creativos cuando nuestra mente vaga libremente, porque podemos conectar el pasado con el presente y el futuro. Por ejemplo, dejar que la mente divague caminando por la naturaleza puede llevarte a pensar en la resolución de algún problema que tenías atascado, sin darte ni cuenta de ello. Divagar la mente también nos permite conectar ideas que hemos procesado en el pasado. Esta es una de las razones por las que tenemos tantas ideas geniales cuando no hacemos nada y nos cuesta encontrarlas cuando estamos concentrados. Así que si volvemos a nuestra analogía, resulta que Mac, nuestra mente consciente, recoge datos durante todo este proceso de estar despierto, aunque no como creemos. Vivimos demasiado en un estado que normalmente no es el presente, pensando en cosas que conciernen al pasado y al futuro. Soñando, preocupándonos, en estado de alerta. Debemos remarcar que la atención selectiva tiene que ver con la saliencia de los estímulos. Retenemos lo que percibimos que nos llama más la atención. La saliencia es la capacidad de relacionar las funciones cerebrales de integración que permite hacer una selección entre los diferentes estímulos que se reciben para centrar la atención en la información que más interesa y dejar los demás estímulos amortiguados o anulados. Durante las horas que estamos despiertos, vamos recibiendo información, en mayor o menor escala, basados en la experiencia, el aprendizaje, las vivencias, y generalmente actuamos con reacción a los eventos que van ocurriendo de forma instintiva, sin entender muy bien las señales, recogiendo datos y guardándolos en la caja de la realidad. Para el final del día, lo que recuerda Mac con más fuerza es lo que pondrá de forma más vívida en la caja. Seguramente que casi en su mayoría lo ocuparán lo que hayan tenido emociones más intensas y lo último que hayas pensado en el día. También ocurre que en nuestras últimas horas del día la energía es escasa y tiendes a no captar estímulos, te cuesta tomar decisiones y esto forma parte de nuestros recursos psíquicos. Por eso, la decisión más complicada es la de irse a la cama, aunque a priori pueda parecer la más fácil. La mente es una experta en ahorrar en energía para sobrevivir. Por lo tanto, crea grandes sesgos sin darnos cuenta. Uno de los más comunes
acordarnos con más fuerza del inicio y del final de las cosas, dejando difuso lo que pasó entre medio. Así que cuando la caja de la realidad está cerrada, Alfa la recoge justo antes de dormirnos y la entrega a Miss, quien analiza, evalúa, compara con cajas anteriores, recuerdos, hábitos, conocimientos y creencias previas de cada persona, y pudiendo tomar conclusiones. Hay que entender que nuestra mente subconsciente, Miss, tiene una ventaja enorme, ya que es capaz de procesar mucha más información y a una velocidad muy superior que Mac. No obstante, esta virtud tiene su parte no buena, que es el sesgo cognitivo. Nota: los sesgos cognitivos son atajos mentales que evolutivamente han sido útiles porque nos han permitido tomar decisiones de forma más rápida, pero lo hacen quitando mucha información de por medio. Cuando Miss obtiene un resultado, es decir, la mente subconsciente e inconsciente resuelve problemas de la mente consciente, envía una carta con la resolución, momento en el que despiertas con esos momentos, ajá, diciendo lo tengo. Curiosamente, estos momentos ajá se generan cuando menos atención le estamos poniendo a una idea. Cuando estamos muy concentrados en una tarea, nuestro córtex prefrontal está trabajando a pleno rendimiento y no deja espacio para el descubrimiento de nuevas ideas, comenta Mikel Nadal. A veces, Miss envía la carta y Mac no le hace caso, entonces Mix se dedica a enviar cartas durante todo el día. Esas cartas son las que vienen en forma de sueños, premoniciones, presentimientos, instintos y a lo que llamamos casualidades. Aunque te cuento un secreto, las casualidades no existen. Cuando la mente consciente no presta atención a las conclusiones o avisos de la mente subconsciente, se activa un proceso de percepción interna que tiene muchas salidas: intuición, premonición, presentimiento, déjà vu. Miss, tu poderosa mente subconsciente e inconsciente, se toma un gran trabajo para resolver y guiarte con su sabiduría. Así que, ¿eres consciente de todo lo que has puesto en tu caja de la realidad? ¿Por qué necesitas empezar cuanto antes? Miriam. Esta no es una pregunta genérica para cuestionarte cómo te encuentras o cómo te sientes con tu vida actual, sino una investigación sincera para que mires y veas cómo estás viviendo. ¿Cómo le das sentido al mundo que te rodea? ¿Qué lecciones están reconduciendo la dirección de tu vida? Platón usó la expresión tecne tu viu, que se traduce en el arte de la vida. El arte de la vida es el descubrimiento, el aprendizaje y lo que significa ser tú en tu mundo y quién está guiando conscientemente esa experiencia en tu vida. El momento presente y la realidad actual en la que te desenvuelves determina el nivel de conocimiento que tienes sobre ti mismo. En el caso de que haya situaciones, contextos, experiencias o simplemente patrones que no se adecúan a tu vida ideal o sueños pendientes de cumplir, significa que tienes que entrar en un análisis e introspección de hacia dónde quieres ir y por qué no estás ahí. Y aquí está la clave. El mundo no para, pero tu mundo se estanca si tú no tomas acción para cambiar. De este modo, saber desde qué punto partes y hacia dónde vas requiere un plan, una hoja de ruta, la cual, si no la esbozas con claridad, ahora difícilmente realizarás pasos para llegar al destino deseado. Como dicen los expertos en finanzas, el mejor momento para invertir fue ayer, y el segundo mejor momento es ahora. Con la vida y tu presente realidad pasa igual. El momento presente es el resultado de tus pensamientos, acciones y experiencias pasadas. Tu realidad actual esclarece y evidencia en qué contexto holístico te has estado desenvolviendo de manera recurrente. El famoso escritor Eckhart Tolle, a temprana edad, decidió rechazar la educación formal y, en cambio, perseguir sus intereses filosóficos. Tolle, tras su búsqueda incansable de la verdad, comenta que tuvo una revelación como una epifanía que le hizo darse cuenta instantáneamente de quién era en realidad. Después de esta gran realización, pasó cerca de 2 años sin hacer nada más que sentarse en un banco del parque, disfrutando de la intensa alegría que lo desbordaba. Al final, sin embargo, decidió poner sus grandes ideas sobre la vida en papel, lo que lo llevó a trabajar en su primer libro titulado El poder de la hora, un libro fascinante que da palabras y descripción sobre la importancia del momento presente. Donde quiera que te encuentres, debes estar allí totalmente. Si encuentras que tu intuición es intolerable y te hace infeliz, tienes 3 opciones: retirarse de la situación,
cambiarla o definitivamente aceptarla por completo. Si deseas asumir la responsabilidad de tu vida, debes elegir una de estas tres opciones. Y por supuesto, debes elegir ahora mismo. Entonces, acepta las consecuencias. Eckhart Tolle. Asumir la responsabilidad de tu vida implica estar presente y ser consciente de tus sentimientos. Para saber si tus circunstancias actuales te hacen feliz, actuar ahora te permitirá crear el futuro que tú elijas. Una investigación llevada a cabo por Bronnie Ware, una enfermera y consejera australiana que trabajó en cuidados paliativos atendiendo a pacientes con enfermedades terminales, a la mayoría de los cuales les quedaban menos de 12 semanas de vida, reveló que uno de los 5 principales arrepentimientos que tiene la gente antes de morir es «ojalá no hubiera trabajado tanto». Los resultados de este estudio pueden ayudarnos a darnos cuenta de que la vida continúa, pero no somos impotentes para controlarla. Solo controlamos nuestras acciones y decisiones, pero no el resultado. La vida es cíclica y debemos actuar en el momento presente. Debemos seguir asumiendo los riesgos necesarios para alcanzar nuestros objetivos, a pesar de la posibilidad de fracasar. El fracaso no deja de ser una forma de aprendizaje. Cuando hayas aceptado que tienes el poder de crear la vida que quieres, tendrás que esforzarte para no caer en la trampa de pensar que puedes controlar todo lo que ocurre en tu vida. Entender que las acciones diarias conducen a objetivos futuros es fundamental para una vida productiva. Pero es difícil recordar que el mundo no es un accidente y que no siempre puedes controlar lo que te ocurre. Aun así, recuerda que los hábitos, aunque pueden conformar tu identidad, no te hacen ser quien eres. ¿Te consideras un fanático del control? Estoy bastante seguro de que no, pero curiosamente hay muchas veces en las que nos gustaría que las cosas fueran diferentes de lo que son. Por ejemplo, qué bonito que tu hijo hiciera la cama nada más levantarse por la mañana. Qué bonito sería tener una cocina más grande y quizás una terraza con piscina. Qué triste, las vacaciones casi se acaban. Me pregunto dónde deberíamos ir el año que viene. ¿Tengo que ir a cenar con esa pareja tan aburrida? ¿Por qué mi pareja ha concertado esa cita? Este tipo de ejemplos son una instantánea de nuestro parloteo mental, el cual está obsesivamente ocupado en decirte lo equivocado que está el mundo exterior. El universo no se desarrolla como debería. Esta afirmación puede tener cierta lógica con los problemas globales como el cambio climático, el aumento de la polarización y las economías que se tambalean. También es cierto a escala personal con la situación de tu vida. ¿En serio recuerdas algún momento en el que no hubiera nada que te preocupara? ¿Qué te hace pensar que el mundo no es perfecto tal y como es sin nuestros incesantes intentos de cambiarlo? Prueba este experimento. Observa cuántas veces tu parloteo mental te dice que hay que cambiar las cosas y que tienes que cambiarlas. Observa esto sin juzgar. Entonces, comprueba si puedes aceptar simplemente lo que viene sin imponer tu voluntad. Si pones acción detrás de tus intenciones, el futuro ideal que imaginas acabará haciéndose realidad. El proceso creativo genera más ideas cuando se permite que ocurra espontáneamente. Cuanto más nos desprendemos de nuestro apego a los resultados individuales, más crearemos una sensación de libertad. ¿Cómo creamos aquello que llamamos realidad? Rudy. El día a día de tu mente, desde que sales del útero de tu madre y quizás antes, se basa en procesos de evaluación, aprendizaje, repetición y descarte. Un proceso que se perfecciona y agudiza a través de los sentidos e impactos emocionales. Cuando somos pequeños, nuestra mente es como una esponja muy plástica, en donde todo es atractivo porque es nuevo. Interesante para aprender y clasificar. A medida que van pasando los años, tu cerebro ya no es tan plástico, donde este proceso se va reduciendo porque vamos generando patrones comunes, se crean hábitos y creencias, dando como resultado la persona que hoy eres. Este proceso pasa todos los días de tu vida. Nuestra mente mantiene un proceso continuado e infinito de evaluación, aprendizaje, repetición y descarte. Este proceso es el que da como resultado a nuestra mente subconsciente, es decir, el 95% o más de todas nuestras decisiones de la vida. Nuestras acciones pasan por un circuito de decisiones que siempre tienen una misma dirección, circular. Es una secuencia de un proceso generalmente con inicio consciente, captado por alguno de nuestros sentidos,
hacia un proceso subconsciente, en donde esta información es procesada por la mente, tomando como factores los recuerdos, creencias y hábitos previos. Una vez que se ha completado el circuito, volvemos al estado consciente para generar una acción. En otras palabras, tu vida pasa por, primero, el día, despierto, consciente, atento con nuestros 5 sentidos, percibiendo todo lo que ocurre. Segundo, el anochecer, previo al sueño, un estado corporal más relajado, baja la frecuencia cardíaca, baja las ondas eléctricas cerebrales. Y tercero, la noche, el dormir, se reduce aún más la actividad, para de nuevo levantarnos e iniciar de nuevo el ciclo. En este ciclo tan sencillo, lo realizas todos los días de tu vida. Tú eres el resultado de la repetición de este ciclo que va dejando poco a poco información almacenada en tus células, en tu cerebro y en el resto de tu organismo. Información que genera tus hábitos y patrones, información útil para sobrevivir cada día, información que maneja tu vida y hoy no controlas. Repito, no controlas. Según las investigaciones científicas, existen 2 tipos de recuerdos: los recuerdos explícitos, que se refieren a eventos episódicos, así como a hechos e información generales, semánticos. Existen 3 áreas importantes del cerebro: el hipocampo, la neocorteza y la amígdala. Los recuerdos implícitos, como los recuerdos de las habilidades motoras, se ubican en los ganglios basales y el cerebelo. La memoria de trabajo a corto plazo se centra principalmente en la corteza prefrontal. De adulto es quizás más difícil de ver este proceso, porque es casi automático. Parece que todo está aprendido, y hay pocas cosas nuevas en las que realmente nuestro cerebro necesita ponerse en modo de aprendizaje. Son tantas las cosas que pasan por la mente que al final opta por ir en piloto automático. Esto es lo que sucede en tu mente durante un día habitual. Tu mente consciente es la encargada de percibir esta realidad, utilizando los 5 sentidos para entender lo que pasa. Ves, tocas, oyes, hueles. Continuamente recoge datos que te parecen curiosos, discriminando los que no le causan interés, sobre todo aquellos a los que no van acorde a tu objetivo del momento. Para poner una situación, imaginemos un día normal de trabajo. Te levantas, vas al baño, te preparas, desayunas, miras el móvil, te vistes, sales de tu casa, cierras la puerta, caminas hasta la parada de autobús o subes al coche. Conduces, llegas a la oficina, saludas a los demás, trabajas, corres, comes, vuelves al trabajo, sales, conduces a casa, te duchas, quizás un poco de ejercicio, algo de relax y duermes. Al día siguiente repites el mismo proceso. ¿Te resulta familiar? La repetición de estos patrones genera tu ciclo de vida, un ciclo automático, es decir, que vivimos la mayoría de nuestros días de forma semiconsciente. Y digo semi porque casi todo lo que hacemos es en piloto automático, y no nos damos ni cuenta, un piloto automático que solo se para cuando detecta algo nuevo, algo que no cuadra con lo que ya conocía, algo que es diferente. Nuestra vida son ciclos basados en la repetición de un día tras día, en un estado de piloto automático, creado por infinidad de estímulos que no sueles controlar ni percibir. A este ciclo lo llamamos muchas veces The Matrix, en referencia a la película de ciencia ficción escrita y dirigida por las hermanas Wachowski. Es tu realidad, una que sorprendentemente no la controlas ni la has creado. Esto es debido a que tu cerebro tiene como una de las funciones principales la búsqueda de la eficiencia y el ahorro energético. Los cambios consumen mucha energía, así que intentará hacerlo poco, justamente para ahorrar esa energía y optimizar la toma de decisiones. Podríamos decir que el cerebro es un vago, aunque para él está totalmente justificado. Así que, durante el día, que sería nuestro estado de vigilia, vamos recogiendo datos de todo lo que hacemos. El cerebro solo prestará especial atención, casi de forma excepcional, a aquello que considera que puede ser interesante o crítico para su funcionamiento. Esa alerta de que el cerebro ha pasado a un estado más consciente, en general, lo expresa con una emoción. Las emociones son resultados inconscientes de las situaciones que van ocurriendo. La mente subconsciente analiza y saca como resultado una emoción, que la asocia a lo que esté ocurriendo o vaya a ocurrir, acorde a los datos que va recibiendo: amor, placer, ira, desidia, alegría,
miedo, sorpresa, aburrimiento, asco o calma son algunos de los ejemplos de las emociones más habituales. Para ejemplificar, imagínate que escuchas boom, que viene de la calle. En milisegundos, la mente dice una bomba, un petardo, un trueno, un choque. Miras por la ventana, un segundo, sentido participa. Ves humo salir de una ventana, un incendio, una explosión de gas. La acción de ser un héroe, bajando rápido por las escaleras, intentando ver si puedes hacer algo por alguien, o de huir y salvar la vida de tomas detrás de un estado de alerta, no son conclusiones actuales, sino que vienen dadas por la relación que tengas con estados similares en el pasado. Cada acontecimiento que ocurre en tu vida, por pequeño que sea, crea un rastro, que tu mente utiliza para clasificar de forma rápida cualquier evento. Este es el mismo patrón por el cual se generan también las improntas emocionales, es decir, experiencias con una intensidad emocional elevada que perdurarán prácticamente toda tu vida. Si, por ejemplo, tu primer coche fue de una marca específica y resulta que te dejó tirado el primer día que lo compraste, activarás una reactividad emocional a todo lo que provenga de esa misma marca. Necesitarás muchas experiencias de refuerzo positivas para volver a confiar en esa marca de nuevo. Estas improntas emocionales guiarán también a tu cerebro a la hora de no prestarle más o menos atención a un estímulo determinado. Nuestra historia. ¿Qué descubrimos que lo cambia todo? Rudy. El humano ha estudiado la mente y su funcionamiento desde que tiene uso de razón. Esa sabiduría se emplea por la gran mayoría de manera voluntaria o involuntaria, en beneficio personal. Ya lo decían hace milenios los hombres sabios de todas las civilizaciones. La realidad es creada por la mente. Podemos cambiar nuestra realidad cambiando nuestra mente, decía Platón. Y aunque este dicho tenga casi 2400 años de antigüedad, sigue estando más vigente que nunca. No escuchamos, no leemos, no entendemos el significado. A diferencia de la época de Platón, hoy, por suerte, el conocimiento está al alcance de todo el mundo. Cada persona tiene el poder de cambiar su propia historia gracias a poder acceder a la información de cualquier temática, algo imposible en otro momento de la historia. No obstante, a veces este acceso al conocimiento puede verse condicionado y limitado por nuestro entorno social y cultural, ya que habitualmente solo se nos presenta una parte del conocimiento. Esta limitación inconsciente puede desarrollar unas creencias rígidas que te impedirán liberar tu potencial. Haciendo un símil con la película de Matrix, Neo, el protagonista, rompe las reglas del videojuego, haciendo un símil con muchas creencias que vienen de serie desde que nacemos. Es difícil entender cómo funciona la mente, el poder y la forma de generar la realidad. Los que lo saben cambian la historia. Goebbels, Jesucristo, Trump, Elon Musk. La realidad no es únicamente la que ves, es también lo que te hacen ver o creer. Lo que piensas y crees sobre ti determinará tu vida entera. El conocimiento te hace libre. Yo tuve el placer o la desgracia, depende de la perspectiva, de descubrirlo por mí mismo. Tras 2 accidentes en los que podía haber muerto, uno a los 23 años con rotura de la columna vertebral y un segundo accidente a los 36 años con incluso pérdida de memoria, en el 2001, justo un mes después del evento del 11S, tuve un accidente de coche que me dejó con resultado la rotura de la columna. En un intento por no quedarme con bastón toda la vida, emprendí un camino al autoconocimiento interior. Gracias a la introspección y una conexión más profunda, comencé a dialogar con mi mente para que guíe a mi cuerpo hacia la autocuración, una programación mental consciente que sea beneficiosa. Ahí fue lo que llamaría mi primera salida de la realidad, hacer cosas que se podrían clasificar como milagrosas. La reprogramación mental busca identificar y mejorar patrones de pensamiento y comportamiento que pueden ser limitantes en el desarrollo de nuestra vida, por otros que favorezcan alcanzar la felicidad o el éxito en determinadas áreas de la vida. Si hacemos un símil entre el funcionamiento de un ordenador con la mente humana, podríamos decir que la programación mental es el software que se encuentra instalado en el disco duro y que determina el comportamiento de la máquina con respecto a las situaciones que reciba. En mi caso, conté con la suerte de tener un buen profesor, alguien en quien confiaba, alguien que me entendía, que sabía cómo decirme las cosas para creerlas. Esa persona fue mi padre. Él ya había pasado por una experiencia traumática, incluso más fuerte que la mía, y había descubierto la forma. Todo el proceso lo explico en mi primer libro, Escribe tu futuro, del año 2016.
Muy joven para valorar el poder de lo que acababa de descubrir sin decirle a nadie cómo, utilicé ese conocimiento para lograr el éxito en mi vida. Gracias a la reprogramación mental aprendí a dialogar con mi mente para que guíe a mi cuerpo hacia la autocuración. A los pocos años, y habiendo reprogramado mi mente para el éxito, había fundado mi cuarta empresa. Tras haber inventado lo que consideraba y aún considero el no va más, había creado una máquina que hablaba, parecía que pensaba y sabía que iba a ser el futuro. Visionaba un futuro en el cual todos acabaríamos pidiéndole las cosas a una máquina. Así que, como era mi sueño, cada dinero que ganaba con la agencia de publicidad lo invertía en inteligencia artificial, momento en el cual me consideraba alineado para escalar al siguiente nivel. Para finales del 2007, viendo que no puedo estar dividiendo mi foco entre dos empresas, decido dedicarme por completo a aquella invención. Pocos meses después, la vida me dio otra sacudida. Esta vez no fue en forma de accidente, sino a nivel financiero. Vino la crisis mundial del 2008. Una crisis que fue consumiendo gradualmente todas mis fuerzas, mi voluntad, mis deseos y, lo más importante, mi propia salud. Me había atrapado de nuevo en la realidad. Utilicé aquel poder para reprogramar la mente, para entrar en la matriz y escalar. Empecé a acumular problemas, estrés, malos hábitos, años muy duros. De luchar y caminar sin mirar atrás. Fue un periodo en el que no tenía tiempo para pensar. Y eso duró más de lo que esperaba. Para el año 2012 empiezo a tener un respiro, pudiendo en el 2013 volver a ser persona de nuevo, aunque diferente. Parecía un robot, acabando en el 2014 en uno de los peores pero más transformadores momentos de mi vida. Este segundo accidente mortal lo consideré como un verdadero respiro mental. Había perdido parte de mis recuerdos, concretamente los recuerdos desagradables de mi vida. Sí, a pesar de la gravedad de las lesiones, y de que parecía Dory en la película Nemo, olvidando cada día el día anterior, yo estaba enormemente feliz. La razón, no recordaba prácticamente nada malo de mi pasado. Era yo. Sí, exteriormente era la misma persona, sin embargo mi mente era otra. Nosotros somos nuestros recuerdos, o mejor dicho, las etiquetas que nos colgamos, nuestra máscara frente al mundo, y en ese momento entendí su significado. Al haber perdido los recuerdos negativos y sentirme vivo después de dicho accidente, que podría haber sido mortal, solo me importaba el momento presente. Estaba agradecido de estar vivo, con mi familia y con mi mujer. Vivía una realidad pero diferente. Mi mente estaba mucho más atenta a todo, a los detalles. Era más emocional y menos lógica, más inocente. Cada abrazo, cada olor, lo consideraba como si fuera la primera vez que lo vivía en mi vida. Sin embargo, esa realidad me cambió. De forma trágica, recuperando los recuerdos negativos día a día. 2 meses y medio después, durante lo que para mí fue una increíble segunda luna de miel con mi mujer, tuvimos una pequeña discusión. Nada importante, a lo que mi cerebro hizo un clic. Estábamos de vacaciones, tomando un café en una terraza, y por un momento me quedo mirándola a los ojos unos segundos y digo, ¿tú y yo no nos estábamos divorciando? A partir de ahí, día tras día, mis recuerdos comenzaron a volver. No sabría describirte lo terrible que fue. Encontrarme de nuevo en una realidad que no me pertenecía. No era yo. No quería ser ese. Johann Wolfgang von Goethe. Sí, la realidad está en nuestra mente. Desde entonces, llevo prácticamente una obsesión por entender este proceso al que llamamos realidad, incluso saliendo de él, con experiencias bastante extremas, psicotrópicas, meditación profunda, tratamientos experimentales de regeneración celular, técnicas de respiración y mucho más. Y sí, aún lo estoy descubriendo, pero he abierto el velo y por eso estoy aquí compartiéndolo contigo. A partir de ahí comenzó un aprendizaje enorme de vida, que lleva ya más de 7 años de evolución interior y conocimiento. He tenido la suerte de intercambiar conocimiento con cientos de personas muy interesantes, algunas de ellas mundialmente conocidas como Mo Gandad, CEO de Google X, que a día de hoy lidera uno de los programas más relevantes para la búsqueda de la felicidad en el planeta, o el admirable Dalai Lama. Particularmente llevo absorbiendo información a un ritmo increíble, como un poseso. He llegado a leer libros de 500 páginas en una tarde, hacer clases de 6 meses en pocos días de maratón y viajar por el mundo para entrevistarme con las personas que para mí me aportarían más a este camino.
Dediqué muchos años para crear un método que funcionase. Descubrí que prácticamente todos tenemos esa habilidad si sabemos cómo, que todos podemos, sin necesidad de un accidente, moldear la realidad. Gracias a este mágico camino de descubrimiento, de rodearme de personas muy especiales y muy talentosas, acabamos juntos en este viaje Arturo García, Miriam Miranda, Miquel Nadal y yo, Rudy Blanco, ofreciendo todo nuestro conocimiento para ayudarte a mejorar tu vida. Aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia. Marcel Proust. Marcel Proust decía, aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia. Esta brillante frase nos recuerda la verdad que todo cambio que deseamos para que sea una realidad en lo externo debe iniciar en lo más íntimo y profundo de nosotros mismos.